versículo 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Lo leo nuevamente. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Usted sabe que hay un proceso, principalmente para cuando se va a hacer un trabajo de joyería con la plata, en la que se busca sacarle las impurezas. Es plata, parece plata, pero diga conmigo, tiene impurezas. Y pierde su valor cuando tiene impurezas. Hoy miraba, antes de armar el mensaje, el Señor me llevó a mirar un video porque yo quería profundizar lo que me quería enseñar el Señor y ver el proceso. Entonces vi un video donde se toma un trozo de varios trozos de plata que equivalían a 57 gramos, pero luego del proceso de la purificación de la plata solamente quedaba un poquito más de la mitad. Había disminuido su tamaño, pero había aumentado al doble o más su valor. Amén. Y ahí el Señor me enseñaba de que va a haber momentos en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes donde el Señor va a afinar nuestra plata. Digo conmigo, me va a afinar. Y para afinarme me tiene que quitar cosas. Cosas que no sirven. Amén. En una iglesia puede representar esto. Es el hecho de que el Señor saque a personas que realmente no están puestas para bendición, sino para tropiezo. Porque en todos lados, en toda institución, en todo lugar, te vas a encontrar gente que suma y gente que le resta. Gente que es buena y gente que no lo es tanto. Y la iglesia no escapa a ese principio. Y hay personas que le dan valor al lugar y hay personas que lo traen a detrimento. Entonces el Señor a veces interviene y quita. Pero que no nos pongamos mal, porque el Señor muchas veces quita lo que nos está quitando valor. ¿Se acuerdan la palabra que trajo el pastor Walter el año pasado antes del cierre? A mí me enseñó tanto esa palabra. A mí cada vez que estoy dando los mensajes algo me viene a la mente. Los 300 de Gedeón. Gedeón tenía un ejército enorme, pero muchos, la mayoría, no servían para nada. Y el Señor dijo, quita todo eso, mandalos para la casa y tú ve a la guerra con los que sirven. Para que tu plata tenga valor es necesario sacarle lo que no sirve. Y ya le digo, en la iglesia, en un ministerio, puede representar el hecho de que el Señor retire de nuestro lado personas que siempre están haciendo las cosas mal y que impiden y detienen el correcto fluir del Espíritu Santo. Una de las cosas que yo sé que está pasando, y he tenido varias experiencias, hasta ayer, anteayer tenía experiencias de ese tipo, el Señor en las iglesias va a retirar los llaneros solitarios. Eso es una escoria muy grande que ha estado presente en las iglesias por ahí. Las personas que hablan así, mi ministerio, mi llamado, mis almas, tu ministerio te lo dio Dios, las almas son del Señor y tú no eres la última Coca-Cola en el desierto. Te has puesto en una iglesia donde hay muchos más ministerios y algunos quizás más poderosos que los tuyos, a los cuales debes de honrar y debes de aprender a respetar. Amén. Hace unos días atrás me llamó una persona pidiéndome cobertura y directamente de plano la rechacé a esa persona, hablé con su pastor que es la autoridad y le dije al siervo, mira, te paso este informe porque yo no trabajo así. Lamentablemente en nuestras iglesias hay muchas escorias que trabajan de esa manera, dividiendo, arrebatando almas que no han trabajado nada en ellas y sembrando división y caos. Pero una iglesia que vale, una iglesia purificada por el Espíritu Santo, trabaja en equipo, no divide, no siembra discordia entre los hermanos, no traiciona, no miente. Así que alégrese la iglesia cuando se van los chusmas, alégrese la iglesia cuando se van los divisores, alégrese en la iglesia cuando se van los personalistas, los que se la saben todas, los que ellos tienen la última palabra del momento, alégrense, porque aunque quede la mitad, lo que queda es lo que vale. Diga conmigo, lo que queda es lo que vale. Este es un tiempo donde la iglesia del Señor va a estar siendo refinada como la plata. Es el tiempo de la zaranda. Todas las iglesias y todos los ministerios son zarandeados. Aún el apóstol Pedro fue zarandeado. ¿No le dijo el Señor a Pedro? Pedro, he aquí que Satanás te ha zarandeado como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Una vez tú hayas pasado esa prueba, Pedro, te va a quedar un grupo de hermanos que se quedaron contigo en la prueba, que se quedaron contigo en la lucha, que Satanás no los pudo sacar, no los pudo arrebatar, porque estaban bien plantados y eran plata pura. Diga conmigo, hay gente que es plata pura, que no se va en el tiempo de la prueba, que no se va en el tiempo de la dificultad, que se queda a tu lado. Esa es la gente que vale. Amén. Y eso es lo que Dios va a empezar a hacer en muchas iglesias y en muchos ministerios. Va a dejar la gente que vale y va a sacar lo que no sirve. Amén. Pero no se asusten porque el producto terminado vale mucho más. Amén. Yo creo que esta es una iglesia que ha pasado ya por ese proceso.
El año pasado hablé con el pastor Walter, con la pastora, le digo, prepárense porque viene un tiempo de tierra quemada, donde la tierra va a ser trabajada, dada vuelta, se van a arrancar un montón de cosas, pero después va a empezar a dar fruto nuevo. Y se está cumpliendo, el día de la iglesia está creciendo, se están abriendo grupos de oración, se están extendiendo las estacas, porque pasamos por el proceso de la purificación, ya sea como plata, ya sea como tierra, pero Dios empieza a trabajar en nosotros y empieza a hacer ese proceso de quita, de disminución, pero diga conmigo nuevamente, lo que queda es lo que vale. Amén. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? Amén. Ojalá que después de este proceso tú seas uno de los que quedó. Lo que más me gustó del video que vi acerca de la refinación de la plata es que cuando arrancan a purificarla era un montón todo disperso de plata impura, pero cuando la terminan de procesar se forma una barrita sólida, unificada, preciosa, con forma, y fue lo que me gustó. Una iglesia cuando pasa por el proceso de la plata deja de ser de un montón de gente suelta y se forma una unidad tan compacta que forma algo que vale mucho más y es impenetrable. Amén. ¿Estamos acá? Amén. Y que aumenta de valor. Dice, tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Y la plata pasa por un estado donde queda líquida. Le echan agua y le echan, creo que era clorhidrato de no sé qué, un ácido, le echan ácido clorhídrico. Y esa mezcla de agua y ácido hace que la plata se funda, se vuelva líquida, la cuelan, la filtran y mueven la cuestión y que sacan por un lado el escorio y lo que no sirve y por otro lado la plata hasta que vuelva a tomar su estado original. Cuando seas probado, Dios va a tratar de tal manera con tu vida que literalmente te va a romper. Diga conmigo, me va a romper, pero me va a volver a armar. Amén. Amén. Porque es un proceso arduo, un proceso difícil, donde aún nuestra propia manera de pensar, nuestra estructura va a ser cambiada. Porque la plata en el proceso del refinamiento pasa de un estado sólido a un estado líquido, que hay un cambio en la estructura. El proceso de purificación de Dios en la vida de la iglesia, de un creyente, hace que su manera de pensar cambie radicalmente. Diga conmigo, cambie radicalmente. Amén. Y se vuelva dependiente de Dios. Cuando eras impuro, tú te las arreglabas solo y hacías todo a tu manera. Pero cuando pasaste por el proceso del Señor, ahí empieza a darte forma el orfebre que va a ser de ti una joya de mucho. ¿Estamos acá, iglesia? Amén. Este proceso no solo va a afectar a ustedes individualmente. En los tiempos en que la iglesia cada vez más se veía perseguida y oprimida, muchas relaciones que nosotros teníamos van a desaparecer porque la gente no querrá estar a tu lado porque Dios está en tu vida. Amén. ¿A cuántos le ha pasado que la gente se molesta porque ustedes ahora son cristianos? A mí me ha pasado. Tengo familiares que literalmente parece que me vienen a mí un bicho, solamente porque me volví pastor. Capaz si fuera vendedor de droga no se enojarían tanto, pero como sos pastor ya como ya ni me escriben, ni me hablan, ni me saludan. El Señor nos sacó. Amén, porque valía la pena sacarlo. Porque lo que no suma, resta. Lo que no valoriza tu vida, la desvaloriza. Y Dios en ese proceso de la plata va a hacer que tu vida cobre verdadero valor. Amén. Si tienes que cortar con amistades, corta. Si tú tienes amistades que te llevan a hacer cosas malas, córtalas. Es mejor perder un amigo a perder la salvación. Aparte, quien vaya en contra de lo que tú quieres hacer para el Señor no es tu amigo, porque si un amigo va a respetar tu fe. Amén. Pero en el proceso de la purificación, muchos de ustedes van a perder amistades, van a perder gente que ustedes consideraban que los quería de verdad, pero a causa de su fe se van a alejar de ustedes. Pero paguen el precio sin miedo, porque lo que queda es lo que vale la pena. Amén. Diga conmigo, lo que va a quedar a mi alrededor es lo que vale la pena. El Señor me va a probar. El Señor me va a desestructurar y me va a volver a armar de vuelta. Y cuando todo eso ya ha pasado, mi vida espiritual va a ser de gran valor. Si Dios no me hubiera procesado a mí como se procesa la plata, hubiera sacado escorias de mi alrededor, yo no estaría aquí predicándole la palabra. Porque cuando yo vine a los pies de Cristo, todo lo que había a mi alrededor era escoria. Malas relaciones, malos conocidos, malas personas. Ambiente muy negro, muy oscuro. Pero la obra del Señor hizo que esa escoria se fuera de mi vida y yo pudiera tener un proceso en el cual hoy soy de utilidad
para el reino de Dios. Y lo mismo tiene que hacer contigo, lo mismo tiene que hacer con la iglesia. Dios siempre prueba a la gente antes de venir.